Esta exposición de etiquetas de vino del siglo XIX y XX a cargo del coleccionista Francisco Odero. El nombre de la colección es Un Mundo de Color y vamos a proceder a una conferencia que también está a cargo de Rafael y también contamos con la presencia de Esther de Barbadillo. Hasta la conferencia le tomaremos una copa que nos servirán. Espero que disfruten de la exposición y muchas gracias por haber venido. Estamos hasta el día 18. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por, ante todo, daros las gracias por estar acompañándonos en esta noche, en este sitio tan mágico, en este sitio tan bonito, donde vamos a mezclar, pues, el sitio, por supuesto, una grata tertulia y vinos, historia de vinos. Creo que la composición es magnífica y lo dice todo, ¿no? Bueno, yo me llamo Rafael Montaño García, soy aficionado a la historiografía de la vitivinicultura del Marco de Jerez. Me dedico también a la colección de papel antiguo, todo lo relacionado con este mundo, y me dedico también a la comunicación, a la comunicación en radio y televisión, gracias al programa de Café de Levante, donde intentamos acercar la literatura, el arte y la cultura, pues, a toda la provincia. Para mí, antes de todo, daros las gracias nuevamente a vosotros y, por supuesto, al Club Nazaret por la organización de esta conferencia, de esta exposición. Daros las gracias, por supuesto, a mi amigo Paco, que como siempre cuenta conmigo para estas cosas, y para mí es un auténtico placer poder dar esta pincelada histórica, ¿no? Antes de que podamos ver con más atención los cuadros, porque él es un enamorado del papel antiguo, es un enamorado del coleccionismo, y esta el máximo exponente es poder exponer su vida, ¿no? Lo que ha dedicado durante tanto tiempo. Agradecer también, por supuesto, a Esther Gutiérrez, que es jefe de marketing de Bodegas Barbadillo, su asistencia también y su colaboración en esta magnífica exposición. Yo voy a dar una pequeña charla, una pequeña conferencia. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre ese mundo de color que es el etiquetado de vino y que durante muchos años ha estado perdido. Y es así. No significa que el coleccionismo de etiquetas no haya existido desde siempre. Ha habido importantes coleccionistas en Jerez, como el señor Rafael López Cepero a principios del siglo XIX, del siglo XX. Ha estado el señor Soto Molina, Saldaña Trigo. Ha habido importantes coleccionistas, ¿no? Paco y el que os habla, y otros más que me dejo en el tintero seguro, como mi amigo José Luis Sillera de Madrid. Pero no ha tenido nunca la repercusión que está teniendo ahora. Ahora verdaderamente nos estamos dando cuenta del valor histórico que tienen estos pequeños trozos de papel, impregnados de color. Por eso se llama coleccionismo de etiquetas Un Mundo de Color, donde tenemos toda la publicidad, toda esa iconografía, toda una cromolitografía rica y variada, donde Jerez era la cuna verdaderamente de esa publicidad, y que ahora, gracias al trabajo como Paco y otros más que nos dedicamos a esto, pues están saliendo a la luz. Evidentemente que ha habido gente que ya ha tocado estos temas, por supuesto, claro que sí. Manuel Barbadillo, con su libro El vino de la alegría en 1951, dio su chispazo, ¿no? Ana María Gómez, con su trabajo La Manzanilla y su blog desde el Templo de Lucero. Mi amigo Pepe Jiménez, desde su blog Jerez de Cine, que también sigue mostrando día a día esa historia sobre el etiquetado y todo lo demás. Y, por supuesto, historiadores y divulgadores. Por supuesto, y la historiadora María del Carmen Borrego Pla, que está aquí con nosotros, que tiene una carrera literaria e histórica magnífica, también ha ayudado a colaborar a todo esto. Museo Garbey, el Museo de Barbadillo en Sanlúcar, la Biblioteca Nacional. Todos estos referentes nos han ayudado a que podamos ver esto con un carácter más histórico, un carácter más, podemos mezclar la literatura, el romanticismo de centurias pasadas, ¿no? Decía don Manuel Barbadillo en 1951, el escritor sanluqueño, que las etiquetas de Manzanilla tienen una belleza inapreciable, no solo como obra de valor intrínseco en el aspecto de la cromología, sino como sencilla exhibición artística. Ya alababa, ¿no?, a esos pequeños retazos de papel.
Yo voy a hacer un pequeño repaso de la historia de ese mundo de color, de la publicidad vinatera, en este caso de la cromolitografía en la etiqueta de vino y la litografía en la etiqueta de vino, para cuando nos levantemos de aquí veamos los cuadros con otra visión diferente y veamos el trabajo litográfico que tienen, el trabajo de hueco grabado, de bajos relieves, de pan de oro. Hay un importante diseñador por detrás, un importante maestro de artes gráficas que ha necesitado un tiempo para crear estas obras de arte que hoy se muestran aquí. Bien, para conseguir que la etiqueta sea algo publicista, porque evidentemente desde siempre se ha utilizado una etiqueta para darle, bueno, para marcar algún producto, ¿no? Antiguamente una vasija, una barrica, una bota, se podía marcar una etiqueta, se podía dar lo que había dentro, pero nunca con carácter publicista. Ese carácter publicista llega a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, sobre los años de 1790, 1796, 98, con la invención de la litografía. En esta primera lámina que podemos ver, vemos al inventor de la litografía, que fue elaborado en 1796, el señor se llama Johann Alois Schenefelder, y fue el que bueno, pues consigue hacer que esa técnica de impresión, que consiste en la reproducción a través de la impresión de lo grabado en piedra caliza, con el tema del agua fuerte, bueno, pinturas, tintes vegetales, tintes naturales, agua, un mundo que no vamos a explicar por no ser el tema, pero sí tenemos la primera piedra de cómo esa litografía se va a convertir en el comienzo, ¿no?, en sí del etiquetado vinatero a nivel nacional, a nivel internacional, y sobre todo como con carácter publicista. Las primeras etiquetas, según mis estudios, llegan a Europa, no llegan al marco de Jerez, llegan a Europa, que había una tendencia del embotellado de vinos que aquí todavía no existía. Esas primeras etiquetas las encontramos, o se encuentran en 1808 en la bodega o la casa de vinos de Moet y Chandon, la prestigiosa fábrica, o en este caso bodega de vinos espumosos y generosos. Ya embotella en 1808 su Dom Perignon y su Moet y Chandon como champán, con etiquetas. Son las primeras referencias del etiquetado vinatero que tenemos. Vale, ¿cuándo llega a España? Bueno, pues es cierto que a España tarda todavía en llegar. Yo tengo catalogada que las primeras piezas que se utilizan con carácter publicista en las bodegas de Sanlúcar, en las bodegas de Jerez, en las bodegas del puerto, en este triángulo del Jerez superior, llegan a través de los años, finales de los años 40 y comienzos de los años 50 del siglo XIX. Antes de entrar en la historia un poco de la litografía en Jerez, en Málaga, en España, incluso en Europa, que vamos a tocar algo, vamos a hacer una referencia sobre cómo se encontraba la vitivinicultura a principios del siglo XIX en Jerez, en Sanlúcar, en el puerto, en el marco del Jerez, ¿no? Para entender un poco cómo evoluciona la industrialización, el comercio, que se llega a prosperar con el embotellamiento de vinos, ¿no? Hay varios puntos que tengo, como podéis ver en la pantalla. Estos puntos ya han sido estudiados por el señor Maldonado Rosso en su trabajo literario, en su trabajo histórico, la formación del capitalismo en el marco de Jerez, y yo, bueno, hemos rescatado para hacer una entrada, ¿no?, al etiquetado de vino con carácter publicista. Bueno, hay varios puntos interesantes. El primero de todo es la eliminación definitiva del gremio de cosecheros en 1837, evidentemente eliminando antiguas praxis comerciales totalmente desaforadas por una antigua oligarquía vinatera, y gracias a esa revolución liberal burguesa del momento se consigue que en 1837 desaparezca definitivamente el gremio de cosecheros, ¿no? Estos señores tenían praxis comerciales tan poco vistosas como la prohibición de la entrada de vinos foráneos o la prohibición del almacenado de vinos, ¿no?, en toda la zona del Jerez, evidentemente pues causando importantes agravios al que quería prosperar, ¿no?, nacional e internacionalmente. Hay otro punto muy interesante que podemos ver en el Jerez de ese momento, que es la desamortización de Mendizábal. Llega en esa misma etapa y, bueno, los grandes terratenientes y bodegueros se hacen con muchos edificios para el albergado del almacenamiento de vinos, ¿no? Bueno, pues
esta orden dada por Mendizábal y por el gobierno de España en aquel momento, que se le quita pues se le quita al clero, a la iglesia, todos esos edificios y todo ese poder, ¿no?, que tenía en ese momento, y que sí se aprovecha los bodegueros del momento para poder utilizarlo como almacenamiento de vinos y crecer aún más. Existe otro punto muy interesante, que es la creación del sistema de soleras y criaderas, ¿no? Es un sistema que, pese a tener muchos detractores todavía de dónde pudo haberse formado, de dónde pudo haberse inventado por primera vez, sí tenemos constancia que se hace en Sanlúcar de Barrameda en 1801. Encontramos una documentación muy rica en el Semanario de Agricultura y Arte, escrito por don Agustín Fernández, donde ya muestra que los avispados, digamos, hombres del vino, hombres del campo y hombres de la bodega, evidentemente, ya utilizaban el sistema de criaderas y soleras en 1801. Hay un quinto punto, que es la formación de la bodega como forma industrial moderna. Pasamos de ser una industria, una industria todavía poco, no industrializada, sino más de carácter familiar, y pasamos a ser una bodega propiamente dicha. Se cierra el núcleo como industria en sí. Se hace autosuficiente, no necesitan depender de tonelería, no necesitan depender de la fábrica de aguardientes, de nada de eso, porque ya lo albergan todo dentro de su bodega. Empiezan a tener escritorios, empiezan a tener comerciales, tienen una red, tienen un embotellado, empiezan a fomentar el comercio de una manera más industrializada. Bueno, sabiendo esto un poco, en esta siguiente lámina que os muestro, vamos a hablar un poco de esas primeras etiquetas que llegan a España. Yo he dicho anteriormente que esas etiquetas llegan por primera vez con carácter publicista y para embotellado de vinos en los años de 1850, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque se empieza a fomentar el embotellado, como propiamente dicho, y segundo, hay un dato muy interesante. Primero, los coleccionistas no conocemos piezas más antiguas de las que estamos mostrando en esta muestra que tenemos en la pantalla, y aparte hay un dato muy significativo que he estudiado, que es la creación de las empresas litográficas alrededor del mundo del vino, del mundo de la uva, del mundo de las pasas. Y esto nos lo encontramos que todos prácticamente se fundan en 1850. Estamos hablando de empresas en España, empresas publicistas dedicadas a la litografía, en este caso en Andalucía, empiezan a formarse en Jerez y en Málaga. En este caso, en Málaga, que tiene una importante industrialización por aquel sector, por aquel momento. Esas primeras empresas litográficas, que se fundan aproximadamente, la mayoría de ellas en los años 50, años 60 del siglo XIX, es una muestra clara de que ya había una demanda de este producto por parte de las bodegas de Jerez y por parte de las bodegas y de los almacenistas, cosecheros, exportadores y todo este mundo, este gremio del vino. En la imagen podemos ver unas primeras etiquetas que yo considero que son de las primitivas etiquetas que se conocen en el marco de Jerez. Son piezas del año de 1857, 1858, de la bodega jerezana González y Dubós, lo que es actualmente González Vía. Manuel María González Ángel y Juan Bautista Dubós López de Haro, ambos sanluqueños, forman ese primer núcleo industrial bodeguero que se asienta en Jerez de la Frontera. Y para la exposición nacional de Madrid de 1857, donde recibe unos importantes premios y medallas por sus vinos generosos y superiores. Ellos, después de eso, empiezan a etiquetar esta serie de piezas, que para mí es la punta del iceberg para todo este auge, ¿no?, esta explosión del etiquetado vinatero y de la cromolitografía y de la iconografía del Jerez del siglo XIX y del siglo XX. Son piezas que están hechas por el litógrafo francés Gustave Nissou. No están hechas en España, por eso todavía era pronto para que los litógrafos españoles hicieran etiquetas. Estos bodegueros tenían que recurrir a Europa para poder hacer piezas litográficas. Vemos todavía que son etiquetas muy toscas, son etiquetas poco elaboradas, etiquetas que todavía no muestran un carácter iconográfico como el que estamos acostumbrados, que podemos ver en estos cuadros, donde se muestra la historia social, económica, política, industrial, de efeméride, del Jerez, del Sanlúcar, de España, de internacional, porque se hacen etiquetas para conmemorar cualquier acontecimiento internacional.
Para mí este es el punto clave del coleccionismo de etiquetas. Son las etiquetas, por ejemplo, las etiquetas que yo tengo en mi colección más antigua. No, de momento no conozco nada. Podemos ver la efigie de Isabel II, reinando España por aquel momento, las medallas que se habían conseguido en esa exposición del año 57. Bien, vamos a ver, aquí os muestro una pequeña pincelada de otra serie de piezas para que veamos cómo se va desarrollando, ¿no? Las etiquetas a través de los años. Aquí tenemos algunas piezas de la década de 1860-1865. Estas ya están hechas aquí en España, están hechas en Cádiz, en este caso por la imprenta La Litografía Alemana, que se funda en Cádiz con sede en Sevilla sobre los años 60 del siglo XIX. Y aquí tenemos otras piezas también de González y ya no de González y Dubós, ya había muerto el señor Dubós, ya se había asociado con Blake Bias, y ya son piezas de los años 60. Ya tenemos, sigue siendo unas etiquetas todavía poco marcadas, el dibujo todavía no llega a ser muy perfeccionista, ¿no? Los colores no son muy reales. En fin, todavía falta por seguir avanzando en el etiquetado, pero tenemos una muestra de cómo eran esas etiquetas en el siglo XIX, los años 60. Hemos visto los años 50, años 60-65. Damos un pasito para adelante y vemos algunas etiquetas de los años 70 del siglo XIX. En este caso son etiquetas del puerto de Santa María, etiquetas de dos importantes bodegueros y políticos del momento, como Wistermundo de Loma y el señor Francisco Nicolau, que tenía una empresa de fábrica de licores y aguardientes. Son piezas de los años 70, hechas en Barcelona, hechas por empresas litográficas de Barcelona. Otro pasito para adelante, no, otro pasito para atrás, como dice la canción, porque ahora sí vamos a hablar de otro tema. Hablamos ahora de las empresas litográficas. Hemos hablado de esas primeras piezas, años 50, años 60, años 70. Bien, en Europa sí existía una red de litógrafos, una red importante de empresas litográficas que no solo hicieron las etiquetas de los bodegueros del marco por aquellos primerizos años de finales de los 40, comienzos de los 50 del siglo XIX, sino que ya nutrían de una rica cromolitografía todo al sector industrial europeo. Esas primeras esas primeras empresas litográficas, tengo aquí una relación, una lista, y vamos a hacer voy a hacer una somera reflexión sobre ellas para que veáis que ya existía antes de los años 50 que se establecen en España empresas litográficas en prácticamente algunos puntos importantes de Europa, como Alemania, como Bélgica, como Francia. Lo tenemos a los señores de Pichot, ¿no?, que fundan la empresa en 1830, 1850, a los señores de Gustave Nissau, que era el que le hacía las etiquetas, en este caso a González y Dubós, y a otras bodegas aluqueñas como a los señores de Pedro Manjón y incluso a Eduardo Hidalgo Berjano. Tenemos a otros señores como Eugène Pichot, un famosísimo y una empresa importantísima de la litografía, que sí nutrió a importantes bodegas a casi todas las bodegas del sector del siglo XIX, nutrió el señor Pichot de sus etiquetas. Bueno, después hay otras empresas que como los señores de Montoner, Palliard, de Víctor Palliard, Romain, los señores de Elebert y Plomiens, etcétera, etcétera. Empresas litográficas hasta comienzos del siglo XIX. Aquí vamos a mostrar ahora cómo se van desarrollando esas empresas litográficas alrededor, no solo del mundo vinatero, sino del mundo industrial de esta Baja Andalucía, y vemos cómo se van desarrollando las empresas a nivel andaluz, ¿no?, a nivel en Andalucía. Hemos dicho antes que yo sigo manteniendo que las bodegas del marco empiezan a etiquetar sus vinos en los años 50 del siglo XIX, y hay un dato muy importante, y lo encontramos en las cartas comerciales y en las facturas antiguas de esas empresas litográficas que se establecen alrededor del comercio del vino. Podemos ver en este caso que hay un importante núcleo de litógrafos y de empresas litográficas en Málaga. Por ejemplo, tenemos a los señores de Rafael Mitjana y Francisco Mitjana, que se fundan en 1852. Siendo importantísimos suministradores del etiquetado bodeguero de aquella fecha,
no solo de Jerez, sino incluso de los vinos, evidentemente de los vinos de Málaga, los vinos jerezanos y los vinos sanluqueños y del puerto. Tenemos a la importantísima empresa litográfica de Fausto Muñoz, más tarde herederos de Fausto Muñoz, que nutrió a importantes bodegueros del Marco, ¿no? Como a los señores de José de Fuentes Parrilla, a los señores de José de Soto, a Carmona y López, a Gutiérrez hermanos, a Carrasco hermanos, Herramis y compañía, etcétera, etcétera. Me dejo cientos de ellas en el tintero. Esta gente también se fundan en 1856. Es otro dato relativamente importante para ver cómo se va originando, ¿no? ese coleccionismo, no el coleccionismo, perdón, sino se va haciendo esas primeras etiquetas. Tenemos a los señores de litografía de Pérez y Berrocal, más tarde Francisco Bertal, que también se fundan en 1850, desapareciendo en el año 1894. Tenemos a la empresa litográfica de Ramón Párraga, que también se funda en 1857. Es un dato muy interesante, ¿no? De momento todas las que estamos nombrando se fundan en los años 50 y finales de los años 50, incluso años 60 de esta época. Los señores de Manuel Alcalá, más tarde Antonio de Alcalá y Rafael Alcalá. Tenemos, en este caso, nos vamos ahora a Jerez. Ya en Jerez, también alrededor del mundo de la vinatería surge una importante red industrial de litógrafos y empresas dedicadas a la litografía. En esta lámina que muestro, vamos a mostrar unas facturas, unas cartas comerciales de mi colección particular, donde podemos ver cómo estos señores malagueños, en este caso litografía Fausto Muñoz, y en este caso los señores las dos son de Fausto Muñoz, finales del siglo XIX, y hacían tratos comerciales con bodegas de Jerez, en este caso con Gutiérrez hermanos, con los señores de Valdespino. Vemos cómo el trabajo litográfico ya es magnífico, incluso para una factura, que hoy día una factura no requiere ningún trabajo litográfico. Podemos ver en la imagen, pueden ver ustedes el magnífico trabajo que tiene y el tan detallado y tan iconográfico, ¿no? En este caso vemos otras facturas diferentes de los señores de Rafael Alcalá y de Fausto Muñoz, donde también hablan con bodegas jerezanas para ese mercantilismo, ¿no? Con el etiquetado vinatero. En este caso vemos algunas empresas litográficas de Jerez, la litografía jerezana y la litografía de Francisco Rodríguez. Estos señores enclavados en Jerez, por ejemplo, los señores de Francisco Rodríguez se encontraba en la calle Honda número 22. Vemos también cómo tratan con los señores de Gutiérrez hermanos la compra y venta la venta de etiquetados y de productos publicísticos y publicistas para sus bodegas. Aquí tenemos otra también de Jerez, de Manuel Hurtado. Vemos el profuso grabado, cómo se ve la maquinaria de la empresa litográfica. Es un trabajo magnífico, digno de enseñar y digno de estudiar, que todavía falta un trabajo enorme por sacar, pero tenemos estos papeles que atestiguan cómo funcionaban en este caso con la bodega de Valdespino, hablando del color, de qué color había que ponerle a las etiquetas, qué cantidad, del precio. Bien, aquí tenemos algunas de Sanlúcar de Barrameda y de Cádiz, los señores de Viuda de Oña y Luque y compañía, también dedicadas a la fabricación de etiquetados, de estuchados, de cartelería, a los señores de litografía Bomba, revista médica Bomba, tan famosa en Cádiz. Bueno, todo esto hace que podamos tener una idea de cómo las empresas litográficas también se adaptan al magnífico mundo vinatero que se ve, que esa explosión de la vinatería de Jerez del siglo XIX. Existen también otras empresas litográficas en Barcelona, como los señores de Cairel, Artes Gráficas del Menegildo Mirales, o los señores de Mayofre. Tengo aquí un pequeño texto que dice que la explosión comercial vitivinícola unido al auge comercial en Europa y América del vino embotellado hacen que el último tercio del siglo XIX juegue un papel fundamental a la hora que de las grandes empresas bodegueras del momento comiencen a cuidar la estética publicista de sus productos, reflejado en esa cartelería y en ese etiquetado vinatero. Tengo algunos puntos que he marcado que me gustaría compartir con vosotros, que creo que son interesantes para entender por qué la bodega empieza a presentar, ¿no? A tener un marketing muy cuidado. Son bellas imágenes representativas de la vida cotidiana, con la intención de incrementar evidentemente sus ventas de un producto de buena o baja calidad, imitaciones y productos de otras regiones de España. Evidentemente, el hecho de que tuviese una bonita etiqueta no significase que el producto sea bueno. Se utilizaba una preciosa iconografía
en el siglo XIX para vender un producto de falsificación, un producto de muy mala calidad, muy existente por aquella época. Vale, en un país con un alto índice de analfabetismo se evitaba la excesiva información del producto y se ponía una etiqueta muy llamativa y muy colorista que podía llamar la atención del consumidor. Tenemos también otro punto que es etiquetar los vinos, etiquetar los licores, etiquetar los anisados del momento con importantes personajes del mundo social, político o histórico, para darle más caché al producto. Por ejemplo, la monarquía, los políticos, efemérides, se utilizaba se utilizaba a los grandes señores del momento, toda la historia social, económica, industrial, literatura, poesía, pintura, para ilustrar sus vinos, darle caché a sus vinos. Tú vas en ese siglo XIX, le pones la efigie del rey Alfonso XII, Alfonso XIII a un vino y evidentemente adquiere un mayor caché a la hora de vender esos productos. No tenga licencia o no tenga licencia, que esos son otros temas. Hay otro punto que es competir en los mercados extranjeros, que ya sí utilizaban una importante iconografía y una cromolitografía vinatera muy cuidada, donde se estaba utilizando dicha forma de publicidad, por ejemplo, en las exposiciones universales, París, Francia, París, en Bruselas, en Oporto, Filadelfia, etcétera, etcétera. Se utilizaba una cuidada estética para la venta de esos productos. Y es una forma de publicitar a los diseñadores del momento, dibujantes de la época, pues que veían una rica oportunidad de dar a conocer sus trabajos artísticos. Esta es una muestra de lo que digo. Esto es una etiqueta de 1875 dedicada a Alfonso XII. Es una etiqueta genérica hecha en Barcelona. Esto es ellos no tenían concesión para hacer este tipo de publicidad. Esa concesión no llega hasta 1910, que se la otorgan a Manuel Fernández de Bobadilla. Pero ya estos publicistas del momento utilizan este producto, elixir, un elixir Don Alfonso XII, para darle publicidad a ese vino. Es una pequeña muestra de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bien, ¿cómo es la estética de la etiqueta? Bueno, es una temática muy rica, es una temática muy variada, tocando toda la actividad social, política, folclórica, de efeméride, deportiva y cultural, no solo en su propia zona productora, sino a nivel nacional y a nivel internacional. El auge del etiquetado comienza en los años 70, en los años 80 del siglo XIX, donde hay una competición enorme y hay un producto de tan magna calidad que es digno de estudiar y digno de valorar, ¿no? Vamos a ir por parte, porque esto es un mundo enorme. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos ejemplos iconográficos y de lo que se utilizaba para la publicidad del vino. Vamos a hablar en este caso del mundo taurino. Hay una exhibición gráfica de toda una representación sobre el mundo taurino, desde la dehesa, los tentaderos, el ambiente previo y el final de la corrida. Todo eso queda reflejado en la publicidad de los vinos. Hay una historia en imágenes de las grandes figuras del toreo, nacionales desde el siglo XVIII. Existen imágenes costumbristas de la Baja Andalucía, muy ricas en todo ese mundo folclórico de la verbena, de las ferias de ganado, de las tabernas, la conversación, la rica tertulia taurina. Todo eso también queda reflejado en la temática de la etiqueta en el marco del Jerez en el 19 y en el 20. Y es un magnífico lienzo para que los dibujantes del momento, que ya representaban sus imágenes en publicaciones taurinas, como por ejemplo la revista La Lidia. Eso lo vais a entender ahora. Aquí he puesto algunas imágenes de etiquetas de finales del 19, ¿vale?, de la prestigiosa bodega jerezana de Cayetano del Pino y Vázquez. Estos señores utilizan una importante colección taurina, una iconografía, una etiqueta muy rica de lo que son el mundo del toro. Podemos ver pases, podemos ver el ambiente taurino de antes, durante y después de la corrida. Y estos señores, esto no es un dibujo al azar, estos son láminas que existen en las revistas del mundo del toro de la época, de los dibujantes del momento. Por eso decíamos anteriormente que era un trampolín para los antiguos dibujantes del momento. Yo estoy haciendo un trabajo histórico que estoy terminando sobre esto precisamente, en los grabados antiguos en las revistas literarias del siglo XIX, reflejados en la iconografía del vino. Ya está casi terminado, va a salir publicado en breve espacio de tiempo, y esto es una pequeña pincelada de lo que podéis encontrar ahí. Estos grabados están hechos, son Mazzantini, son toreros de la época, Gallito, Mazzantini, Lagartijillo, Hermosilla, toreros del momento
que son dibujados para las revistas taurinas del momento, la Lidia, el Mundo del Toro de finales del XIX, y que los litógrafos y bodegueros